Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. ¿Ya? Vamos a leer esta porción de la palabra. Y por si acaso estamos hablando cosas importantísimas, ¿no? Importantísimas, porque si no te vas a extraviar en el camino, si no tomas en cuenta esto. ¿Qué dice acá Romanos 16, 25? Vamos a empezar por ahí. Dice, Pablo dice al terminar su carta, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación. ¿Se acuerdan qué es revelación? ¿Se acuerdan de esa palabra revelación, verdad? En la palabra apocalipsis, que significa abrir el telón, significa manifestarse. Y ahí está hablando justamente eso. Pablo dice, según la manifestación o la exposición, la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mira, imagínate por qué utiliza Pablo ese término eterno. Porque ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Eterno. No hay un tiempo determinado para señalar a Dios, sino solamente la palabra eterno. Por eso Pablo dice, Dios ha estado eternamente y Dios ha hecho un misterio. Eso no vamos a hablar hoy esta noche, pero hay un misterio, dice, que Dios ha guardado desde la eternidad. Y luego dice verso 26, que ha sido manifestado ahora. Tiempo presente, ¿no? Ha sido manifestado ahora. Y que ¿qué dice? Hola. Que por las escrituras de los profetas, dice, ¿no? Según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer. Hoy vamos a entrar entonces a la segunda manera importantísima, relevante en cuanto a cómo conocer a Dios. No es suficiente solamente la creación. Y lo que Pablo está diciendo acá, que para poder conocer a Dios, Dios ha establecido una manera, y esa manera tiene que ver con los hombres, los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, todos aquellos por los que Dios se había manifestado y había hablado a ellos. Estos hombres, queridos, que está mencionando, son personas que no son eternas, que murieron, ¿verdad? Murieron. Pero, ¿qué dejaron? La Escritura. Dejaron la Escritura. Y realmente es una cuestión sabia de parte de Dios que Él haya señalado esta forma de la Escritura, porque ponte a pensar, a ver, seamos un poquito más críticos, observemos el pasado, veamos cuál es la cultura más antigua en la historia de la humanidad y cuál es la cultura que se ha mantenido hasta hoy y cuál es la Escritura que se ha mantenido. Si por ejemplo hablamos de los mayas, de aquí nada más, de Bolivia, ¿verdad? O de los tihuanacotas, como conocemos estas culturas. Hablamos de estas culturas. En esta actualidad, ¿será que sigue todavía estas culturas? No, se han extinguido. Se han extinguido. Y aún sus escrituras o sus indicios son escasos. Pero ¿cómo es que podemos nosotros tener el privilegio de que podemos contar con las palabras exactas de Moisés? Ahora, es otro tema, yo sé, me van a decir, pero ¿cómo sabemos que son las palabras exactas? Yo sé que es una cuestión que podemos estudiarlo también, pero yo estoy diciendo acá con seguridad de lo que ya he revisado, que podemos tener las palabras exactas de Moisés cuando escribió, por ejemplo, el Génesis. ¿Cuántos años han transcurrido desde ahí hasta aquí? Casi 6,000 años. Y en 6,000 años podemos ver justamente todo eso. Estamos todavía teniendo estos documentos. Estamos a nuestro alcance, están estos textos antiguos. ¿Por qué? Porque justamente lo dice Pablo aquí, la razón.
Porque Dios escogió esa manera para que le podamos conocer. Cuando un ateo dice, muéstrame a tu Dios, ¿sabes cuál es la manera para que él pueda mirar a Dios? Mete tus narices a la Biblia. Porque las escrituras acá son la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Mete tu nariz a la Biblia. Porque ahí está revelado Dios. Ahí vas a conocer a Dios a través de aquellos hombres que escribieron, inspirados por Él, para transmitirnos a nosotros. Hoy en día existen diferentes tipos de literatura que son pseudo, que se significa falso, ¿no? Son pseudoepigráficos, que son textos falsos, que hablan acerca también de Jesucristo y de acontecimientos del Antiguo Testamento. Hay muchos. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, el Código Da Vinci, ¿no? Que estaba famoso y todos tenían ahí Jesús había estado casado con María Magdalena. Y otros textos también, que es el Evangelio según Pedro, de Judas también hay, ¿no? El Evangelio de Judas. Vamos a ver qué ha escrito Judas. Pero todos estos textos, escúchame bien, ¿por qué no están en la Biblia? Porque son textos que no te van a permitir conocer a Dios. Dios ha puesto todo aquello que es necesario y es importante para que tú puedas conocer a Dios. Y para mí la Biblia es un manual que no te permite extraviarte. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. Pueden haber predicadores expertos, famosos, lindos, no sé, puedes ponerlos ahí, no sé, eruditos si tú quieres, etc. Pero yo no voy a hacer caso a ellos, sino hacer caso a lo que dice la Escritura. Si ellos me muestran un Dios diferente al Dios que dice la Biblia, ¿a qué Dios yo tengo que creer? ¿A qué Dios tengo que empezar a confiar? ¿Al Dios que están promoviendo ellos o al Dios de la Biblia? Y ese es el problema, queridos. Yo te estoy diciendo algo importante esta noche. Ese es el problema, que si tú no conoces al Dios de la Biblia, cualquier macana vas a creer de palabras de personas que dicen ser apóstoles, pastores o profetas. Por ejemplo, la teología de la prosperidad, que muchas veces se predica, que Dios tiene, y hay otra, la teología de la moralidad. Dos teologías totalmente erróneas de la Biblia. La primera teología que dice que Dios quiere solamente el bienestar del ser humano. Error. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Ven a Dios, te va a hacer feliz. Ven a Dios, te va a hacer próspero. Dios va a cambiar. Y no es que Dios no cambie, pero el énfasis está ahí. ¿Has visto a los testigos de Jehová? Te muestran dibujitos, ¿no? Así va a ser tu familia, mira. Y hay una mujer ahí con su esposo riendo, ¿no? Y claro, uno como esposa en ese momento dice, ucha, si yo fuera esa mujer, yo en mi familia, ucha, estoy renegando, estoy llorando ahí. Ay, yo quiero ir porque, mira, Dios está pensando en tu felicidad. O el de la prosperidad. Entonces, ¿qué realmente es de peso al momento de conocer a Dios? La palabra escrita, las escrituras. Y ahí tienes que tener celo. Yo, ahora que estoy trabajando en el alfarero, tengo ciertas discrepancias con algunos que están ahí. Hay algunos que son ahí líderes, pastores, misioneros, y tengo discrepancias. Pero discrepancias no porque me da la gana a mí tenerlas, ¿no? y hallar discusión, sino discrepancias porque veo que hay cosas que están creyendo que no son de la palabra. Y claro, ellos dicen, no, pero mira este autor lo dice. ¿Y qué vale más, ese autor o las escrituras? Pero mira, mi líder tal, que ha pasado maestrías, doctorados, pero ¿qué vale más, eso o las escrituras? Solo a través de las escrituras podemos conocer a Dios. Y es claro Pablo cuando dice ahí en el verso 26, Dios ha manifestado a través de las escrituras de los profetas, según el mandamiento, Dios eterno ha dado a conocer a todas las gentes
para que obedezcan a la fe. ¿Cómo yo puedo entonces ser cristiano? Entrando a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de ser cristiano? No es de acuerdo a tu mente, no es de acuerdo a tu imaginación, ¿me entiendes? Es de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Y ahora el punto importante acá, estamos hablando tanto de las Escrituras. ¿Conoces las Escrituras? ¿Estás conociendo a Dios? Aquí no vas a conocer a Dios. Yo no te puedo dar a conocer todo lo que es Dios. ¿Me entiendes? Tú tienes que conocer. Cuando hablamos acerca de hacer devocional, ¿cuántas veces lo he recalcado y lo he dicho? Es Dios quien te está hablando. ¿Cuántas veces abrimos la Biblia solo como un texto nada más? No, no lo abras como un texto. Es Dios quien te está hablando. Es su voz quien te está diciendo algo. ¿Me entiendes? Y a veces uno dice, no, y pastor, ¿qué es eso de escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia. Vas a escuchar ahí la voz de Dios. ¿Me entiendes? Yo he tenido, queridos, lindas experiencias leyendo la Biblia. De verdad, hermosas experiencias. Solía, por cuestión, digamos, de que no tenía espacio en mi casa para poder leer, yo solía irme a diferentes lugares de la ciudad con mi Biblia a leerla. Y leía, y realmente sentía que Dios me estaba hablando. Uno de los versículos, por ejemplo, que me marcó a mí en mi vida era Romanos 5:8, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Un simple versículo tan sencillo, lo he entendido por lo menos casi en medio año. Porque Dios me estaba mostrando ese versículo, yo no sabía por qué me estaba mostrando ese versículo y qué significaba ese versículo para mi vida. Pero cuando empiezas a indagar, cuando empiezas a pensar más, a reflexionar, a preguntar incluso a Dios qué significa cada palabra, empezando simplemente porque a los que aman a Dios, mi pregunta principal era, ¿qué es amarte, Dios? ¿Qué es amarte? Porque dicen que los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. ¿Quién no quiere lo bueno en su vida? Pero la promesa es para los que aman a Dios. Mi pregunta era, Dios, ¿qué es amarte? Yo quiero eso, yo quiero que me vaya bien en la vida, pero quiero saber qué es amarte. Una pregunta que me intrigaba. Segunda, dice, a los que aman a Dios todas las cosas. ¿Y sabes qué decía yo en mi mente? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Tercero, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y mi última pregunta a Dios era, ¿pero qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿A qué te refieres, Dios, cuando tú dices bien? Ya que está tu no voy a decir tan sencillo. Acá no estoy hablando de estudiarlo como si fuera historia, como hacen los teólogos. No te estoy hablando de eso yo hoy. Yo te estoy hablando que vayas a fondo de lo que está escrito en la palabra. ¿Y sabes qué es lo que Dios me ha dicho? Te voy a responder, mira, para que no te quedes ahí en la incógnita, ¿no? De, ¿qué es eso, no? ¿Sabes qué es lo que Dios me ha dicho? Primero, ¿a dónde Dios me ha mandado cuando yo estaba preguntándole, Señor, ¿qué es realmente amarte a ti? Y me llevaba justamente a lo que decía Pedro, cuando Dios le pregunta, Pedro, ¿me amas? Me llevaba a este versículo y realmente yo veía en este versículo cómo Pedro en primer lugar reconoce su naturaleza y dice, Señor, no me mires, soy un hombre pecador. Empezando por ahí. Y es como que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? En primer lugar, acepta tu realidad. ¿Quién eres tú? Observa tu realidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres merecedor de mi gracia? ¿Eres merecedor de mi amor? ¿Eres merecedor de mi favor? ¿Cómo es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Eres o no? ¿Alguien aquí dice, yo soy merecedor de que Dios me ame? Y ahí entiendes realmente cómo deberías tú amar a Dios.
Era como que Dios me estaba llevando a ese tipo de magnitud de amor, ¿no? Pero lo segundo que estaba preguntándole a Dios es, ¿qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿Y sabes qué me respondió Dios? Me estaba diciendo, todas las cosas no son solamente las buenas. ¿Qué es todas? Hasta las malas. Las que muchas veces pensamos nosotros que son malas. Por ejemplo, una pérdida de un familiar. Yo he perdido mi casa por una cuestión de una deuda que mis papás tenían, un accidente más. Y yo siempre preguntaba a Dios por qué. ¿Y eso es algo bueno o es algo malo? Y Dios me decía todas las cosas. Y es como que Dios me estaba diciendo, hasta te pueden querer hacer maldad. Pero si tú me amas, yo te voy a llevar a bien. ¿Me entiendes? Ahora entiendes que son todas las cosas. Todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo, entonces Dios está ahí. Y lo último, que fue lo más difícil, ¿no ves? ¿Qué es lo bueno? Porque dice, te ayudan a bien. Y ahí realmente Dios me dio palo, porque yo entendía que bueno era lo que me conviene, o lo que mi corazón quiere. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Dios te dice que lo que estás haciendo no es bueno y que Dios considera que hay algo mucho mejor que Dios quiere hacer? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre cuando de repente estás entrando a un trabajo y Dios dice, no, no es el momento, y te cierra puertas, y tú estás ahí, no, ay, porque yo quería trabajar, yo quería ese trabajo? ¿Qué ocurre ahí? A nuestros ojos y a nuestra percepción, pareciera que eso no es bueno. Pero ¿qué pasa si te enteras que justamente en ese lugar donde ibas a trabajar hay una explosión? ¿Qué pasa si te enteras de repente que en el lugar donde tú tenías que ir te has renegado y ya has estado furioso, ¿no ves? Y vas a perder la vida en lo que te ha salvado el Señor? Y ahora recién te das cuenta y dices, con razón Dios lo ha impedido, porque eso no era bueno para mí. ¿Quién sabe mejor qué es bueno para mí? ¿Yo o Dios? Pero nos cuesta a nosotros aceptar lo que realmente Dios nos dice de verdad, porque queremos solamente buscar nuestra propia codicia. A este nivel te estoy queriendo llevar de conocimiento de Dios, no a un conocimiento teórico. Yo no quiero que metas a Dios en un Tesla de laboratorio ahí a la Biblia, ¿me entiendes? No. Y yo quiero confrontarte esta noche, si realmente conoces a Dios. Pero te estoy hablando de un conocimiento, de una experiencia con Dios, no de una teoría, no de lo que has leído o has escuchado del pastor ahí en una prédica, no, o de cualquier otro pastor. Te estoy hablando de una experiencia con Dios, de lo que tú has descubierto en las palabras, en las Escrituras. ¿Será que puedes compartir conmigo algo así? Así como yo te estoy compartiendo un versículo que ha marcado mi entendimiento y mi vida, y muchos otros por si acaso también. Pero ¿será que tú también puedes compartir uno conmigo? Las Escrituras nos van a llevar a conocer a Dios. ¿Amén? Las Escrituras han sido puestas para que podamos conocerlo a Él. Vamos un ratito a Mateo 22, 23, 25. Les voy a mostrar un ejemplo de cuán garrafal es, cuán peligroso es que nosotros no nos basemos en las Escrituras. Escúchenme bien, aún Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías, aún Jesucristo se basó en las Escrituras. Por eso es importante que cuando tú haces una afirmación respecto a Dios o la vida cristiana, si no tienes fundamento bíblico, discúlpame, no tiene peso. No sirve para nada, ¿no? ¿Qué dice Mateo 22, 23 al 29? Vamos a leerlo para entenderlo, ¿no? Aquí hay un encuentro de los saduceos con Jesucristo.
Dice el verso 23 al 29, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Primer aspecto que realmente observamos, este grupo de gente que se llamaban los saduceos religiosos, no creían en la resurrección, no creían, ¿ya? Y le preguntaron diciendo, o sea, van ante Jesucristo y le preguntan, le hacen una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque le quieren convencer. ¿Alguna vez han querido convencerte a ti de algo? ¿No ve? Quieren convencerle. Como ellos son anti-resurrección, entonces quieren convencer a Jesucristo de que Él está equivocado, porque ellos saben que Jesucristo promovía la resurrección. Así que veamos cómo le empiezan a contradecir. ¿Qué dice ahí? Maestro, verso 24. Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Está hablando de una cuestión cultural, por si acaso, ¿no? 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Yo dudo que esto sea verdad, pero bueno, porque ellos están utilizando una estrategia aquí para que Jesucristo les diera la razón. Dice, hubo un hombre, dice, entre nosotros, dice, 7 hermanos, el primero se casó, ¿no ve? Y murió. Y no teniendo descendencia, entonces, como dijo Moisés, ¿qué hizo? Su hermano, el menor, se casó también, ¿no ve? Dice, no dejó a su mujer y su hermano, dice, ¿no? 26. De la misma manera, también el segundo. O sea, ¿qué significa también el segundo? O sea, murió. Y le dejó a la mujer sola. ¿Qué ocurre? El que sigue. El tercero. ¿No ven? Entonces el tercero se une y dice hasta el séptimo. Entonces, sí, a ver, para que podamos entender un poquito, ¿no? ¿Qué está diciendo? Son 7 hermanos, de mayor a menor. La tradición cultural de los judíos decía que si el mayor que estaba casado con esta persona, con la mujer, no tenía descendencia, entonces el que sigue tenía que casarse para dejar descendencia. Pero si el que sigue moría, el tercero. Y si el tercero moría, el cuarto. ¿Estamos entendiendo ahora? Hasta el séptimo. Pregunta del millón. Ahí está la pregunta estratégica, ¿no? 27 dice, y después de todos murió también la mujer, después de los 7. Pregunta, dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Cómo es? No sigas leyendo. ¿Claro la pregunta? Como ella tuvo en vida en la tierra 7 hombres que eran hermanos, cuando ella muera, ¿cuál va a ser su marido en el cielo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Ah? Botamos un dado, ¿no? Para ver a quién le toca. O el primero o al último. Los del medio se olvidan, ¿no? Y mira la respuesta de Jesucristo acá. ¿Qué dice Jesucristo? Verso 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Estamos leyendo? ¿Qué dice? ¿Erráis qué cosa? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿A dónde va Jesucristo? A las Escrituras. Y Jesús es bien claro y dice, ustedes están equivocados. Pero somos saduceos, somos preparados, somos eruditos. Me interesa un comino quienes sean. Pero no conocen las Escrituras. Y miren cómo podemos nosotros desviarnos y equivocarnos en ciertas cosas, empezar a creer ciertas cosas, si no nos basamos en las Escrituras. Solamente las Escrituras nos van a llevar a la verdad. ¿Amén? Solamente eso. Si no seguimos las Escrituras, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice Jesús? Erráis. ¿Quieres errar?
deja de leer tu Biblia. Sencilla, ¿no? ¿Quieres errar todo el tiempo, equivocarte? Deja de leer tu Biblia. Pero mientras más tú leas la Escritura, más vas a tener seguridad de quién es Dios, qué es lo que quiere Dios. Por eso es importante que la leas. ¿Amén? Vamos a Romanos 15:4. Romanos 15:4. ¿Qué dice aquí? Pablo está escribiendo, sigue a los romanos y él menciona esto. Dice, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes, o sea, está hablando de los tiempos de los profetas, está hablando de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Para qué se escribieron? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿de qué? De las Escrituras, tengamos esperanza. Otra vez, cuán importante es que leamos las Escrituras, porque solo a través de las Escrituras vamos a poder encontrar esperanza. Pero mucho más todavía lo que dice al principio, ellas han sido puestas ahí para enseñarnos. Dios ha visto esta manera, esta forma de que nosotros podamos conocerle a través de las Escrituras. Por eso se escribieron, porque si no, no existiría. ¿Ven? Hechos 17:11, por favor. ¿Ya lo tienen? A ver, veamos qué dice acá. Ustedes conocen ya este versículo, ¿no? Lo que dice aquí. Dice, y estos, hablando acerca de los de Berea, ¿verdad? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí hay dos regiones que están siendo comparadas. Los de Berea contra los de Tesalónica, ¿no? Porque algo ocurre que es diferente en ambos. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, realmente aceptaron lo que escucharon. Ambos, tanto los tesalonicenses como los de Berea, pero hay una diferencia en los de Berea. ¿Cuál es esa diferencia marcada? Que dice ahí, escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran ciertas o eran así. Entonces, qué diligencia, ¿no? Admirable esa diligencia. Ellos no se contentaron con lo que estaban escuchando, sino que empezaron a profundizar en las mismas Escrituras para ver, tal vez es un charlatán nomás. ¿Y sabías que hay, por si acaso lo digo, sabías que hay algunos pastores que predican sin Biblia? ¿Has visto? Sí, yo he visto, por si acaso. Sin Biblia. Van y a veces utilizan algún versículo de memoria de su cabeza, ¿no? Y todo el resto es su experiencia y no sé qué. Y la gente, amén, aleluya, claro, gloria a Dios. Pero ¿es realmente la Biblia? ¿Es la Escritura realmente? ¿Amén? Y yo lo que te estoy enseñando ahora, estos fundamentos, son importantes para que tú, por ti mismo, puedas empezar a conocer a Dios. Puedas empezar a iniciar ese trayecto de leer las Escrituras, de saber quién es Él, para que no te equivoques, para que no erres, para realmente estar afirmado en quién es Dios, pero también para que tú puedas discernir quién te está diciendo la verdad y quién te está diciendo una mentira. Quién está hablando lo que dicen las Escrituras y quién está hablando solamente de lo que le han enseñado, de su mente, no sé, sus ideas, sus doctrinas, pero no la Escritura. ¿Ven? ¿Cómo es? ¿Vas a hacer eso o no? ¿Ya? Ponte de pie. Yo quiero animarte. De verdad quiero animarte esta noche. Que marques la diferencia. Solo Dios sabe, yo no sé la verdad, pero solamente yo creo que Dios sabe si tú realmente estás leyendo la Biblia. Estás conociendo a Dios.
Pero si no lo estás haciendo, yo te animo a que lo hagas de verdad. Que empieces a leer. Yo no te pido que leas un capítulo entero, que empieces a leer versículo por versículo cada día, pero que medites en eso. Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo con este versículo? ¿Qué estás tratando de decirme con eso? Y Dios es tan fiel, yo te aseguro que Dios te va a hablar. Dios te va a responder y vas a entender las Escrituras. Y vas a empezar a ver quién es realmente Dios. Lo vas a conocer. Aquí en nosotros, entre nosotros como iglesia, no adiestramos gente. Ustedes nunca han escuchado aquí de métodos, ¿no? Así van a convencer a la gente, este método van a usar, así van a decir. No. ¿Sabes cómo se evangelizan las personas? No con un método. ¿Sabes cómo? Con tu experiencia con Cristo. Y si no hay experiencia en tu vida con Cristo, discúlpame, no vas a poder predicar o evangelizar a la gente. Porque la gente no busca métodos. La gente está buscando experiencias con Cristo. Esta tarde estuve en el alfarero, bueno, siempre acostumbramos eso en el alfarero, a conversar con jóvenes. A veces vienen jóvenes universitarios a comer y todo, y es una obligación que nosotros nos sentemos al lado y hablemos con ellos. Y hoy día estaba hablando con un joven que trabaja en un hospital como enfermero y que vino ahí con varios tatuajes, ¿no? Parecían todos sus brazos, no sé si su cuerpo, pero por lo menos todos sus brazos eran con tatuajes, ¿no? Y empezamos a conversar y a charlar. Y dentro de esta conversación yo le empecé a hablar acerca de la experiencia que tenía yo. Porque él me dijo, yo fui a iglesias y esto ocurrió, digamos, ¿no? Me estaba contando un poquito cómo él había estado yendo a algunas iglesias. Y luego yo le hablé de la experiencia que yo había tenido, de cómo empecé yo a conocer a Dios, cómo empecé a estudiar, a ver, y le contaba yo, porque él me decía, yo no tengo tiempo, yo esto, lo otro, o sea, y al final decía, el que quiere conocer a Dios, lo hace de verdad. En donde esté, en su tienda, etcétera, lo hace. Yo he visto gente que está leyendo su Biblia en su puesto de venta. He visto gente así, de verdad, que está realmente así de hambre. Y él dice, yo quiero aprender. Y me decía a mí, ¿no? Enséñame. Y yo le dije, no, tú tienes que leer primero. Yo no voy a estar las 24 horas detrás de ti para enseñarte quién es Dios. ¿Por qué no empiezas a leer tú tu Biblia? ¿Quieres conocer a Dios? Léelo. Y te voy a decir una cosa más para orar ya. El trato que nosotros tenemos con la Biblia dice mucho de cuánto nos importa Dios. Si tú nunca abres tu Biblia, discúlpame, no te importa Dios. Aquí solo estás haciendo religiosidades. Y no va a cambiar tu vida, querido. Pero si de verdad estás interesado, si de verdad te importa Dios, vas a leer la Biblia. Vas a empezar a buscar, porque hay esa hambre que te lleva a decir, quiero conocer a Dios, quiero saber quién es. Y lo vas a hacer. Tal vez hasta ahora no ha sido tan así, ¿ya? Y Dios te va a perdonar, pero empieza a darte cuenta lo importante, lo relevante que es que tú puedas leer la Biblia. ¿Sí? Porque esa es la manera de cómo Dios se da a conocer a nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias te doy, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Yo te pido, Señor, que pongas este anhelo, este hambre que necesitamos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces estamos solamente ocupados distraídos en cosas que al final no nos van a ayudar a conocerte? Maneras que no nos llevan a ti. Muchas veces pensamos que estar en la iglesia años nos va a llevar a conocerte y no es así. A veces pensamos que algún tipo de cosa mágica o señal nos puede llegar a conocerte y no es así. Te pido que pongas este anhelo, ese entusiasmo de empezar a leer, Señor, tu palabra, porque tú has puesto eso, Señor, para justamente conocerte a ti. Ahí está todo lo que tú has visto necesario para que te podamos conocer.
Y tu palabra es tu voz, Señor. Es tu voz hablándonos. Es tu voz guiándonos, mostrándonos lo correcto, mostrándonos una guía perfecta para nuestra vida. ¿Cuántas veces nos equivocamos porque no leemos? Señor, pon este deseo en nosotros desde hoy. Queremos empezar a ser personas que se preocupan por conocerte, que están realmente deseosos de saber más de ti, que abren su Biblia cada día con ese anhelo. Quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero saber qué quieres de mí. Ayúdanos a eso, Dios. Haz que eso lata en nuestro corazón, haz que eso sea una pasión en nosotros, Señor. Gracias te doy, amado, por este tiempo.